todo el territorio de la capital se veía pues un humo que los que no teníamos noticias de qué fue lo que lo provocaba, pues pensábamos que algo tenía que ver el fenómeno del eclipse del día de hoy. Pero con el correr de las horas se dio la noticia de que era un incendio en el vertedero que se encuentra a carretera a Matitlán, kilómetro 22, por ahí, hacia el sur. Y efectivamente se sentía una molestia en, al respirar y una molestia en las... Entonces después ya salió, aunque sea un poquito tarde, el comunicado, en donde me imagino que con Red, la comisión esta, la coordinadora, habló con el ministro de Ambiente. El ministro de Ambiente habló con su jefe inmediato superior, que es el presidente de la República, y optaron por lo menos suspender actividades académicas, administrativas, estudiantiles, en un espacio determinado de municipios circunvecinos al municipio de Guatemala. Entonces, vean cómo allí una orden de CONRED, que es un órgano autónomo que depende del Ejecutivo, emite una alerta y todos los demás organismos del Estado y todas las demás instituciones del Estado deben de acatar las instrucciones que se dieron en la misma. Control interórgano. Control interórgano. Porque una disposición de carácter gubernativo alertó a los municipios de Villanueva, San Miguel Petapa, Guatemala, Mixco, no recuerdo qué otros municipios aledaños, creo que San José Pinula, Santa Catarina Pinula, por ahí, fueron ya invitados y les fue ordenado a los colegios, les fue ordenado a las escuelas públicas que por el día de hoy suspendieran toda actividad estudiantil, inclusive la Universidad de San Carlos. Es decir, porque es un mandato que viene de las esferas de mando del Estado y deben de ser acatadas por todas las otras instituciones que cumplen una misión especial en el quehacer gubernamental del país. Entonces el Consejo Superior Universitario emite también un comunicado en horas de la noche en donde indicaba que por disposiciones de CONRED se suspendían todas las actividades académicas, todas las actividades administrativas y de servicios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otro ejemplo que tenemos para mayor amplitud de lo que son controles interórganos. Cuando ustedes en las páginas 14 o 15, me recuerdo, este Karl Lowenstein señalaba ejemplos de controles interórganos, por ejemplo, el veto presidencial, que ya ustedes lo saben perfectamente manejar, la interpelación ministerial y, los informes ministeriales. Y este prácticamente es un informe ministerial
porque viene del Ejecutivo a través del Ministerio del Medio Ambiente, firmado por el presidente, firmado por el ministro de Ambiente, en donde delimita, delimita el campo de aplicación de la suspensión de esas actividades, no en todo el territorio nacional, no, delimita y dice en los municipios tales y tales y tales, debido al humo provocado por el incendio en el vertedero de basura que se encuentra en carretera hacia Amatitlán, kilómetro 22. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para entender cómo funciona un control interórgano? Es decir, a las 10 de la noche, muchos colegios a las 5 de la mañana estaban, o a las 4:30 de la mañana estaban mandando a los padres de familia de esos sectores que no iban a pasar los buses porque se había decretado la suspensión de las actividades educativas en todo el municipio de Villanueva, de San Miguel Petapa, de no sé si de Bárcenas, de Misco, del municipio de Guatemala, San José Pinula. Y, entonces, nadie, como es un mandato, es un control, entonces ningún colegio se va a exponer a una sanción innecesaria. No solo nos encanta trabajar, nos encanta trabajar. Y que digan así, bueno, las virtuales, correcto. Y aquí estamos, pues, aquí estamos. Inmediatamente se les notifica por los canales correspondientes. Yo les avisé tipo 9:30 de la mañana las razones por las cuales nuestro examen iba a ser trasladado para el próximo lunes 22. Siempre en los mismos horarios, siempre con los mismos contenidos, pero el día de hoy lo aprovechamos a avanzar una clase más. Y eso pues es lo que estamos haciendo el día de hoy. Dicho eso, entonces vamos a hablar ya no de los instrumentos políticos que sirven para proteger a la Constitución. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la división de poderes, ya hablamos de los controles intraórganos, ejemplificamos de los controles intraórganos con el bicameralismo, con la votación calificada, con el refrendo ministerial, etcétera, etcétera. Y con los controles interórganos, controles políticos entre los órganos del Estado, pues ejemplificamos con el veto presidencial y ejemplificamos también con la interpelación ministerial y ahora con los informes ministeriales, que son ejemplos de controles interórganos. Pero también hay instrumentos de carácter económico. Y el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar los instrumentos de carácter económico que también se encuentran plasmados dentro de nuestra Constitución. Y voy a aprovechar de una vez porque son dos los que les solicité a ustedes. Tres. De una vez saqué esta. Vamos a ver. Vamos a ver qué tengo acá. No.
tampoco, 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 tampoco. Y aquí está. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los instrumentos económicos, que no solo están regulados acá en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también está, ustedes la tienen a la mano también, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pero también tienen a la mano la Ley Orgánica del Presupuesto, incluido su reglamento. Entonces, hoy vamos a comenzar a trabajar los instrumentos económicos. ¿Y cuál es la función de los instrumentos económicos? Como bien lo dice el artículo 232, vayámonos a nuestra Constitución, vamos a hacer también algunas anotaciones de telas de araña, porque esto es fabuloso, telas de araña. Dice el artículo 232, el enorme título es Régimen de Control y Fiscalización. Vean cómo, ahí sí que para iniciar por el principio, vean cómo este capítulo de régimen de control y fiscalización, que constitucionalmente hablando, comprende los artículos 232, 233, 234, 235 y 236. 32, 33, 34, 35, 5 artículos. Estos 5 artículos los va a desarrollar una ley orgánica. ¿Y cuál es esa ley orgánica? Ley, Ley ley orgánica orgánica de de la Contraloría. La, exactamente la ley orgánica de la Contraloría. 2 preguntas más para ver cómo estaban para su examen el día de hoy. ¿Quién creó la norma constitucional? la Asamblea Nacional La Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, Luis Pedro. ¿Quién desarrolla el contenido de las normas constitucionales? Las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias. ¿Quién creó la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas? El Congreso. El Congreso de la República. Muy bien. Y aquí está la pregunta tendenciosa, malintencionada de quién emitió el reglamento a la ley de la Contraloría General de Cuentas. El El presidente de la presidente de la República. República. El presidente de la República. Puchica, por lo que me estoy dando cuenta, ustedes van a sacar 100 puntos, ¿ya? Y eso es fabuloso. Eso es fabuloso porque sí están manejando su derecho constitucional, sí lo están manejando y para mí es muy satisfactorio que ustedes estén concentrados, porque eso es lo que tienen que estar al momento, no solo de recibir su clase, sino al momento de estar en su examen. Reglamento de la ley orgánica de la Contraloría. El presidente de la República, o sea, perfecto, ya no, ya ustedes me dejaron muy satisfechos con su respuesta. Sigamos, entonces. Aquí se define la esencia en el artículo 232, se define la esencia de lo que es esa institución. Lamentablemente, hay que decirlo,
la mayoría de contralores generales no han jugado el rol que la constitución política les otorga, porque el hecho mismo que hayan normas constitucionales que regulen a esa institución, le da esa alta investidura de jerarquía constitucional a la misma. Pero ¿qué sucede? Que estos contralores generales, la mayoría, se ponen como alfombra, se ponen incondicionales a las órdenes del jefe del Ejecutivo. Y aunque la Contraloría General de Cuentas no depende directamente del Ejecutivo, está abajo. Aquí está el organismo ejecutivo y aquí paralelamente está el, la Contraloría, pero no depende. Aún así, los contralores no han sabido darle la importancia. Acuérdense de aquel caso de un famoso contralor Abadillo, que ahora está reclamándole al Estado que le devuelvan 34 millones de quetzales cuando él fue contralor, porque ese dinero era de él. Señores, si él venía de la nada, él venía de la nada, estudió de noche, es admirable pues, porque hizo el esfuerzo y estudió su primaria en la noche, estudió su secundaria en la noche, estudió en comercio en la noche y se graduó de perito contador. Eso es admirable. Estudió en la Universidad de San Carlos y se graduó de contador público. Eso, señores, es admirable. Pero, pero, porque él era un conserje, él trabajaba como conserje. Y no estoy denigrando al cargo de conserje. Pero vean cómo, enrolándose en la política, llegó a ser un miembro útil a quienes detentaban el poder político, el poder económico, al extremo que pues ya ahorita le está pidiendo al Estado que se le reintegren, que se le devuelvan 34 millones. Y lo peor que hizo este señor Abadillo, haber involucrado a toda su familia, porque él y su hijo estuvieron presos. O sea, triste que un padre o una madre involucre en sus malas artes, en sus corruptelas a su familia. Entonces, inclusive él llegó hasta el directorio de la SAT, pues, ¿ya? O sea, escaló, aprovechó la coyuntura y es de aquellos de que, pim, pim, aquí es donde hay que embarrarse y hay que hacerlo porque hoy o nunca. No, no es así, señores. No es así como vamos a salir adelante tratando de sacar a un país de la miseria, de la ignorancia, aprovechándonos de, de las circunstancias para enriquecernos de una manera de vida. Ahí está, terrible, ¿verdad? Pero bueno, no debemos de juzgar, pero son ejemplos claros que se los menciono para que ustedes los tengan presentes. Ustedes jamás vayan a ponerle precio a su quehacer profesional, jamás. Jamás van a decir, no, no, a mí no me han llegado al precio, no, jamás. Simple y sencillamente uno dice, lo que tengo, lo poco que tengo, al fin y al cabo no me lo voy a llevar cuando me muera, pero con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con préstamos, etcétera, etcétera. Y esa es la satisfacción que uno tiene. Artículo 232. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de
todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que hagan colectas públicas. Quiere decir que el protagonismo que debe de tener esa institución es vasto, es amplio. ¿Por qué? Porque su trabajo consiste en fiscalizar el buen o el mal manejo de los ingresos y egresos, no solo de los organismos del Estado y sus entidades, no. Entran también las entidades descentralizadas, es decir, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de San Carlos, el Banco de Guatemala, la Superintendencia, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitución, etcétera, 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 ¿verdad? Y en general, dice, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que hagan colectas públicas. Cuando los bomberos hacen su campaña de colectas públicas, esas colectas deben ser fiscalizadas. Cuando con Alfa, cuando la Teletón, cuando cualquier entidad va a recibir fondos del Estado, debe de ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas y ellos, al fiscalizar, deben de determinar si hubo un buen manejo o hubo un mal manejo de los ingresos, del porcentaje del presupuesto de ingresos y egresos que recibieron del Estado. Y una vez encontrados ciertos hallazgos en donde se permite al auditor, al fiscalizador, darse cuenta que hubo esos malos manejos en los recursos que recibió esa institución porque la destinaron a otros, según las partidas. Esos recursos eran, por decir algo, para regularmente la mayor cantidad de instituciones que caen en ese mal manejo de los recursos son las municipalidades. No quiero decir que no haya malos manejos en el ICSO, en la Universidad de San Carlos, por decir algo, pero las municipalidades en un 99%, diría yo que de las 340 municipalidades, hay malos manejos de los recursos que reciben del Estado, del presupuesto de ingresos y egresos. Por ejemplo, acá en la Municipalidad de Guatemala, ¿cómo es posible que la Contraloría General de Cuentas no haya podido entrar a Empagua o al Transmetro, a esos fideicomisos que se crearon para el control de a dónde van a parar esos fondos? No han podido. Ningún Contralor General de la Nación se ha atrevido a tocar de parte del municipio de Guatemala a la empresa municipal de aguas y a la empresa de transporte
No han podido. ¿Y por qué? Porque los negocios que se cocinan con el agua, en donde viene hacia, se supone, las distintas zonas de la capital, estos captan agua y las venden a unos residenciales y las venden a otras colonias, y es un negociazo de millones de quetzales. Y eso los diputados lo saben, el presidente lo sabe, los ministros lo saben, el alcalde lo sabe, los concejales lo saben, los síndicos lo saben, el ministro, lo sabe todo el mundo, pero nadie ha querido escarbar qué es lo que está pasando ahí. Eso solo para que tomen en cuenta que es el municipio de mayor poder económico, territorial, poblacional, porque aquí está concentrada una buena parte de los habitantes del país. Y si no es posible que la Contraloría General de Cuentas intente pedir una rendición de cuentas del manejo de esas instituciones, ¿quién? Por eso es que la lucha hacia llegar al poder, llegar a manejar el Consejo Municipal de Guatemala es muy fuerte, porque se juegan muchos intereses. Voy a salirme un segundito, pero que tiene íntima relación con esto que estamos hablando. Por ejemplo, lamentablemente, este fin de semana fue asesinado el alcalde municipal, creo que de San Juan La Laguna, de Sololá, aquí en un residencial de aquí de, creo que de Santa Catarina Pinula, me parece. No estoy tan enterado porque realmente las noticias por salud yo no las veo, pero en lo que medio me informo, fue asesinado Adén en su residencia. Stephanie, bien, acá fue, ¿verdad? Acá fue. Y la pregunta que me hago es, sí, muchas gracias. La pregunta que me hago es, ¿cómo es posible que un alcalde del departamento de Sololá esté viviendo acá? Si él tiene que estar residiendo, él tiene que estar residiendo en, en el municipio donde presta sus servicios, ¿ya? Yo no digo que no pueda adquirir un bien inmueble. Claro, todos tenemos el libre albedrío, la libertad de adquirir bienes donde, pero si yo como alcalde estoy trabajando en ese momento para un municipio del departamento de Sololá, se supone, se supone que allá debo de residir, pues, ¿ya? Pero bueno, ¿qué hay atrás de todo eso? Solo Dios, ¿ya? Eso creo que había venido acá por una reunión. Ujú. Es probable, pero ¿por qué este momento? ¿Por qué no esperaron? ¿Ya? Sí, acuérdense, Stephanie, acuérdate que todo lo que dicen las redes sociales es pura basura. Ellos nos dan a entender que fueron estos, pero la verdad histórica será el Ministerio Público
cuando logre recabar todas las evidencias habidas y por haber, le siga la pista a las llamadas telefónicas del teléfono del alcalde fallecido, asesinado, y comience a hacer conjeturas, comience a divagar. ¿Qué? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Que es lamentable, por supuesto, porque era un jovencito. ¿Sí, Claudia Omelina? Sí, licenciada, fíjese que yo estaba analizando este caso porque según para las elecciones de los alcaldes, ¿verdad? De las leyes que hemos leído del Código Municipal, ahí Sí, establece en uno de los artículos de que para ser electo alcalde tiene que residir mínimo en el municipio. Y entonces cuando vemos este caso, que esta persona pues vive en otra residencia, en otro departamento, es un poco contradictorio. Lo que significa es de que no se está respetando desde hace años, como usted dice, ¿verdad? No se respetan las leyes y muchas veces es producto de la corrupción, ¿verdad? Que vemos hoy en día. por supuesto, por Y, supuesto. O por sea, ejemplo, ahorita la destitución de la ministra de Ambientes es imagínate, otro. o sea, es que estamos, es decir, eh, creen que al ser electos, al ser nombrados ministros de Estado, tenemos como población la obligación de estar tolerando sus abusiveces, ese abuso de poder. Y yo, cuando me enteraron, cuando mi hijo me contó, pues yo me alegré porque, bueno, digo, bueno, ese es un buen mensaje el que está mandando el presidente para todos aquellos funcionarios y servidores públicos que tienen la idea de seguirse aprovechando del erario nacional. Y a mí me parece, de verdad, vean, me imagino que el presidente no lo ha dicho y no lo va a decir, pero al buen entendedor por señas, al buen entendedor por señas. Decir, ¿cómo es eso que una hija de la ministra no, creo que era de ambiente, me parece, o algo así? Entonces, Sí, es de ambiente. ¿ya? Y haciendo de las suyas, malgastando los recursos del Estado. Y la situación que está padeciendo económicamente el Estado no es la mejor. Y entonces creo que es de aplaudir. Me parece que es de aplaudir la actitud inmediatamente. Renúncieme, ¿verdad? Presénteme la dimisión porque no quedamos así. Aquí no vamos a seguir tolerando. Y ojalá que sigan y ojalá que sigan con esas fiscalizaciones y ojalá que sigan con esas actitudes, porque es la única manera. Va a costar, va a costar. Y no va a ser en 4 años que se va a lograr eliminar esas malas prácticas. Pero sí se pueden sentar algunos precedentes. Y yo aplaudo sinceramente que se haya actuado de esa manera sin contemplaciones. ¿Por qué? Somos servidores públicos. Estamos para servir, no aprovechar a servirnos de los recursos del Estado. Aplaudo esa situación. Ojalá y continúen las denuncias, porque solo denunciando, porque esto también es cultural. Si nosotros comenzamos a aprender a denunciar, las autoridades que tienen la buena disposición y la buena voluntad van a actuar. Pero si nos callamos, si, no, es que yo soy evitado de problemas, es que a mí no me gusta. No, hay muchas cosas que los funcionarios públicos no se dan cuenta, no les llega a sus oídos. Vean, en la Comisión de Salud del Congreso, la Evelyn Morataya y otra diputada, les llegaron denuncias de usuarios
Es más, uno de los que presentó la denuncia fue alguien que perteneció al sindicato, a uno de los sindicatos, y él mismo les acompañó, porque a él lo obligaban a que firmara recibos y por cantidades que no eran, y él acompañó a presentar la denuncia a, a, al Ministerio Público, a las diputadas. O sea, eso es valiente, eso hay que hacerlo, ¿ya? Porque es la única manera en que podemos mejorar las condiciones del país. La Constitución nos da esa oportunidad. Si conocemos nosotros nuestros derechos como ciudadanos, nuestras obligaciones como ciudadanos, entonces, como decía el japonés que estaba entrevistando en el video, es que mire, si yo tengo esta basura, yo hice esta basura, yo compré esto y es basura, es mi basura. Yo me la voy a llevar a mi casa y ahí ya sabré qué hacer con mi basura. Por eso, cuando le preguntaban, ¿por qué no hay basureros en el Japón, en las calles, en los parques, en cualquier lugar público? ¿Por qué no existen basureros? Porque desde niños se les enseñan a que la basura que produce cada uno se la lleve a su casa y que ahí pues la deposite a donde corresponda. Pues lo mismo es acá. Señores, son servidores públicos, están para servir, no para servirse de. Y eso se ha venido dando, como tú dices, Claudia, se ha venido dando por años y años y años y años. Y ya es tiempo. Si hay buena voluntad allá arriba, es decir, en los que ejercen los poderes de mando, si hay buena voluntad, creo que algo podemos aprovechar en estos 4 años. No se va a lograr gran cosa, pero sí sentar un precedente decente de cómo un servidor público está para servir a sus conciudadanos, ¿ya? Entonces, la Contraloría General de Cuentas, que es esa institución técnica descentralizada, con funciones cabalmente, le estipula, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, o sea, es la única. Sin embargo, ante la ineptitud, ante la ineficacia de la Contraloría, están saliendo a relucir las fiscalizaciones de los diputados al Congreso de la República. Y entonces, con ese accionar de los diputados, ya se ha logrado un paso favorable hacia una mejor utilización de los recursos del Estado. Entonces, lamentablemente, eso se viene observando, Claudia, y entonces toman, es decir, creen que ser alcalde, pues bueno, no. Eres el representante del municipio, eres el personero de la municipalidad, es el que preside el consejo municipal, pero la autoridad máxima del municipio es el consejo municipal integrado por concejales y por síndicos. ¿Qué pasó acá? Mejor no nos atrevemos a opinar porque no nos consta absolutamente nada. Podemos elucubrar e hilar como personas con cierta experiencia en la vida, que hay algo por ahí, algo que no es correcto, algo que no es, algo que escapa a nuestro buen juicio. Pero bueno, lamentablemente, ya cuando suceden esos hechos, ya cuando
no aparecen jóvenes que están en una cevichería o que están en un restaurante o que están y que nadie dice nada y que nadie hace nada y que la pobre familia cruzada de brazos porque ¿a dónde acude? ¿A dónde acude? No hay. Pero es que realmente Guatemala no puede escapar a, a esa, a esa corrupción internacional, principalmente de la trata de personas y del narcotráfico, que son negocios multimillonarios, así como el contrabando, ¿verdad? O sea, siguen dándose las situaciones y es bien difícil erradicar, es muy difícil erradicar esas cuestiones. Vean cómo un personaje nefasto para la educación de Guatemala ha hecho que los gobiernos se dobleguen ante sus peticiones con aquella voracidad y lo que al final logró fue que el maestro ya no sea admirado como hace 50 años significaba un maestro de primaria, un simple profesor de primaria, pero que era una enciclopedia andando, porque él sabía de todo. Y ahora con la tecnología a la mano, estos pobres maestros no saben. Hay excepciones, pero la gran mayoría dejan mucho que desear. Entonces, se descompuso alguien que apoyaba a la formación integral de los valores como era el maestro y la maestra. Porque los papás, si bien es cierto, son los principales responsables de la formación integral de sus hijos, motivados por las necesidades materiales de vida, se ven en la necesidad de ir a trabajar ambos y luego prefieren, yo cuando salgo de la casa a las 7:30, vienen los papás pobres a dejar a sus bebés al colegio, bebés o niños de 1 año o de año y medio, 2, y los vienen a traer hasta las 3, 4 de la tarde. Y ahí están las tutoras, las maestras, con ese amor, con ese cariño, con esa sonrisa. Entonces los niños ya saben que allí, por lo menos lo que uno ve, van a encontrar amor. Y los papás, aunque quisieran, debido a que están pagando el vehículo, están pagando el apartamento, están pagando el colegio, entonces no tienen el tiempo disponible para dedicarle a sus niños. Y eso es fatal, eso es fatal. Yo siempre lo he dicho que una madre mínimo debería por lo menos los primeros 5 años de vida de la niña o del niño estar pendiente de la formación integral, porque esos 5 años posteriormente, cuando este niño, ya sea un adolescente o sea un adulto, él va a reflejar un estado padre, un estado adulto y un estado niño de conformidad con lo que captó en esos primeros 5, 6 años de edad. Es fundamental. Fíjense que ayer mi hermanita me, me llamó para que fuera a almorzar porque
El día de hoy, la única tía que nos queda está cumpliendo 81 años el día de hoy. Mi sorpresa fue que cuando llegué, estaban de los 3 hijos, dos, uno ya de 62 años y el otro ya de 50 y tantos. Y no llegó el pequeño, pero ya tendrá sus 40 y tantos. Y sin querer queriendo, dentro de la intervención familiar, porque mi hermanita fue topada, que solo invitó a sus hijos y a dos de nuestros hermanos, y una poquita familia. Pero como mi tía no crió a estos dos primos, entonces, y ella se hizo a nuestro lado. Mi mamá más o menos va a cumplir 50 años de fallecida, entonces ella se arrogó ese papel y nosotros la vemos como una segunda mamá. Entonces ella, por eso es que nos prefiere a todos mis hermanos y hermanas, porque ella también estaba buscando amor, estaba buscando cariño, y nosotros pues se lo dimos, pero ellos estaban así resentidos, estaban molestos, porque como se crearon con la abuela paterna, y la abuela paterna odiaba a, a mi tía, porque era de una familia muy machista, macheteras, etcétera, etcétera, de allá de Mataquescuintla y todos esos lugares. Entonces, ella tuvo miedo porque le iban a matar, entonces se vino a vivir aquí con, con la familia de mi papá. Y entonces, y salió adelante, pues, ya gracias a Dios hoy está cumpliendo 81 años. Pero sale ese momento histórico el día de ayer, en donde tuve que intervenir sin querer, queriendo, diciéndole a mis primos, ¿saben qué, mucha? Con todo respeto, la mayoría de las personas, no por decírselos a ellos, sino la mayoría de las personas viven en el pasado, viven en el pasado. Lo que pasó hace 20 años, hace 30, hace 40, hace 50 años, ¿qué importancia tiene lo que pasó ayer? Eso ya es historia. Entonces, la mayoría de las personas viven en el pasado y el pasado ya no nos sirve para nada. Ustedes, o por lo menos en mi caso, lo que hago es vivir el aquí, vivir el ahora, vivir el presente, vivir el hoy, porque eso es lo que me interesa. Hoy, aquí, el presente, el día a día. Yo no puedo preocuparme por lo que va a suceder mañana porque no sé si voy a amanecer vivo. Pero tampoco me voy a preocupar por lo que pasó de ayer hacia atrás. No me interesa. Debo de aprender las lecciones experimentadas en carne propia. Eso sí tengo que tenerlos presentes, pero no seguir cometiendo los mismos. Entonces, cuando vivimos en el pasado, sufrimos mucho. Hay parejas de esposos en donde la esposa le dice, es que hace 10 años exactamente me sacaste la lengua a las 3 de la tarde y no se le olvida eso. ¿Qué trabe? ¿Cómo va a hacer eso? No nos sirve nada ver hacia el pasado. Vivamos el aquí, el ahora, el hoy, el presente. Eso es lo que importa. Y eso nos va a ayudar a estar balanceados, fisiológicamente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, familiarmente hablando. ¿Eh? Vivamos el aquí, el ahora, el hoy, el presente. José lo decía, ya lo pasado, no me interesa. Ah, no, pero insistimos es que te acuerdas que el año pasado, y te acuerdas. Es complicado. Sigamos pues, sigamos con el artículo 232. También están sujetos a esta fiscalización
los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que le corresponde el decreto número 1-85. 31-2002. 31-2002. A propósito, ¿quién dijo el 1-85? Fui yo, pero ese es espérame que me recuerdo porque se me fue. Entonces yo los confundí, pero sí, ¿Cuál es el no, 1-85? No hay 1-85. 1-86 quisieras decir tú. ¿Ah? ¿Qué decreto es la ley de amparo? sí, es la ley de amparo, el decreto 1-86. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque la ley, no, la ley electoral y de partidos políticos es el decreto número 1-85. La ley de amparo es el 1-86. ¿Estamos? Sí. Sí. Alguien iba a hablar por ahí en un momentito. ¿Alguien iba a hablar? No, Alicia, es que usted dijo que el 1.85 no existía y yo le iba a decir como, es que sí existe. Sí, es la ley electoral y de partidos políticos. Y el 1-86 es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, y aquí por lo menos hagamos este ejercicio. ¿Tienen su constitución a la mano y tienen su ley orgánica a la mano? Pregunto. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hagamos un asterisco en el artículo 232, en donde pongamos ver art 1
hubo una desconexión cabal. De ahí les escribí en el tablón que nos vemos el 22. Solo terminemos por favor. En el artículo 232 de la Constitución, pongan ver artículo 1, ley orgánica Contraloría. Ya saben ustedes qué es. Y luego en el artículo 1, a un costado de la ley orgánica, favor de poner ver hartos. Aquí hartos 232 al 236 cons. Y ya sabemos que estamos en eso. Nos vamos a quedar ahí. Que tengan feliz tarde. Nos vemos el 22. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Un abrazo.